El tema de este video es la introducción al lenguaje Java, pero partiendo desde el punto que ya conocemos, el pseudo lenguaje, el pseudocódigo que aprendimos en PCInt. Entonces lo que vamos a hacer es migrar de pseudocódigo, que es lo que hemos escrito hasta el momento, a código. Y a código de programación en lenguaje Java. Vamos a utilizar la misma lógica que hemos aprendido, las mismas reglas que hemos aprendido. Todo eso sigue vigente, más bien vamos a agregar algunas reglas más. Y también eh, continuaremos entonces ahora a partir de lo que ya sabemos aprendiendo el lenguaje de Java. Entonces tenemos que lo que hemos aprendido hasta el momento es crear casi código, casi código. Y el día de hoy empezaremos a programar código, código real en lenguaje Java. Algunos datos importantes que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer esa migración es que nosotros sabemos que el programa va a trabajar con datos. Los programas que escribimos van a trabajar con datos y sabemos que tenemos datos de tipo número entero, datos de tipo número real, datos de tipo cadena y datos de tipo lógico que no hemos trabajado hasta el momento, pero tal vez en algún momento lo necesitemos, entonces es conveniente saber que también existe un dato de tipo lógico y que hasta el momento esos son los datos que hemos trabajado. Hasta el momento no hemos trabajado otro tipo de datos fuera de estos. Vamos a continuar con los mismos. Empecé a un dato de tipo entero. En Java se le conoce con el nombre int, tal como se ve en la tabla. En lugar de decir que es un número entero, decimos que es int. Y se refiere al mismo número entero, con las mismas características. Nosotros teníamos un número con valores decimales, con lo que se conoce en programación como coma flotante, un número con fracción, un número con decimales, y en PCInt lo reconocíamos con el nombre como real. Para nosotros era un número real. Y en Java recibes el mismo dato, es el mismo número, con la coma flotante, con sus valores decimales si los tiene y si no los tiene, pues bien. Pero en lugar de llamarse real, se llama float y es el mismo dato. Recuerden que estamos como traduciendo del español al inglés, pero no es inglés, es lenguaje Java. Ok, sí, está utilizando palabras en inglés, pero bajo los estándares de Java. Es importante también decir que en el lenguaje Java el uso de mayúsculas y minúsculas es importante. Se dice que Java es sensible al uso de mayúsculas y minúsculas. Es muy importante, apuntemos eso en el cuaderno. Entonces vamos a apuntar en el cuaderno que Java, vamos a poner así, Java es sensible, es una nota muy pequeña pero importante, al uso de mayúsculas y minúsculas. ¿Ok? Java es sensible al uso de mayúsculas y minúsculas. Si yo tengo que escribir una palabra en Java que es en minúscula, por ejemplo, int, y yo en lugar de ponerlo en minúscula, lo pongo en una letra en mayúscula, eso es suficiente para desencadenar un error y que no sirva el código. Así de simple. Entonces es sensible al uso de mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, cuando hablamos de datos de tipo cadena, cuando hablamos de datos de tipo cadena, entonces son datos en Java, se dice que son datos de tipo string. String significa cadena. Y la S es mayúscula y la tenemos que respetar en mayúscula. Si la escribimos en minúscula, basta para que nos sirva. Así, con
cada acción, cada palabra dentro del estándar de Java debe respetar tal y como se presenta, tal y como está establecido. Si es en minúscula, si tiene una mayúscula, pues en mayúscula, y si todo va en mayúscula, pues todo en mayúscula, y si todo va en minúscula, pues todo en minúscula. Hay que ser muy cuidadosos con eso. Entonces también tenemos que el dato de tipo lógico en PCInt se conoce como Boolean en Java. Y si ustedes dicen que es eso tan raro, un dato de tipo lógico, se dice que un dato de tipo lógico, un dato de tipo lógico solo puede tener dos valores, que son true and false. ¿Ok? Verdadero o falso. Y punto. Y ese sería el famoso dato de tipo lógico. Tal vez un día hagamos una práctica. Por el momento no nos preocupa. Nosotros sabemos que una variable es un espacio reservado en la memoria cuyo valor puede cambiar en tiempo de ejecución en cualquier momento. Recordemos que tiempo de ejecución, recordemos que tiempo de ejecución es cuando el programa está corriendo, cuando el programa está funcionando. Eso se conoce como tiempo de ejecución. Tiempo de ejecución es cuando el programa está en servicio, pongamos así. Y entre paréntesis, funcionando. O lo que se conoce como corriendo también. Se dice que el programa está corriendo. Eso sería el tiempo de ejecución. Entonces, una variable es un espacio reservado en la memoria cuyo valor puede cambiar en tiempo de ejecución en cualquier momento. Y en PCInt para declarar una variable utilizamos la palabra definir seguido del nombre de la variable, por ejemplo, definir num1 como entero. Y declaramos la variable y se reservaba ese espacio en la memoria. En Java es más fácil. En Java, declarar una variable de tipo entero se hace de esta manera. Se dice qué tipo de dato es y luego el nombre de la variable y se declaró la variable. Entonces tenemos que esta sentencia de PCInt es equivalente a esta sentencia en Java. Int nombre de variable, en este ejemplo es num1 y se declaró la variable. Esto mismo es esto mismo. Muy bien. Cuando queremos declarar una variable de tipo real, decimos definir num2 como real y eso en Java se escribe de esta manera. Esa misma sentencia traducida al lenguaje Java se escribe de esta manera. Float, nombre de variable, en este ejemplo num2. Y para definir una variable de tipo cadena en Java se hace igual. Primero tipo de dato y luego el nombre de la variable. Entonces lo que empecé en se decía definir nombre como cadena, en Java sería string, que es cadena, seguido del nombre de la variable, punto y coma, y se declaró la variable. Entonces, en el tema de declaración de variables, en Java se hace así. Tipo seguido del nombre. Tipo seguido del nombre. Tipo seguido del nombre. Es un poquillo más largo en PCInt, pero esto y esto es lo mismo. Nada más que esto está en pseudocódigo y esto está en código o lenguaje de programación Java. Continuemos. Continuemos. Ok.
Vamos a hacer un proceso muy sencillo que va a ser tomar un pseudocódigo, es más, vamos a hacer un pseudocódigo sencillo en Java, perdón, en Java, en PCInt, un pseudocódigo en PCInt, y luego lo vamos a traducir al lenguaje Java, el mismo programa, ¿ok? Entonces vamos, y la semana pasada habíamos empezado este programa que se llamaba suma de dos números. Lo habíamos empezado y no habíamos escrito mayor cosa más que una salida de pantalla. Entonces vamos a abrir ese trabajo que tenemos hecho, que hicimos la semana pasada y que se llamaba suma de dos números. Y si no lo tienen a mano, si está en una computadora diferente a la que trabajaron, entonces lo creamos. Es demasiado sencillo crearlo o abrirlo. En mi caso, lo voy a crear, ¿verdad? Voy a utilizar NetBeans. Voy a utilizar NetBeans. Entonces, en NetBeans, voy a ajustar esto a la pantalla aquí. Y resulta que si yo quisiera abrir el proyecto, yo tengo uno, dos, tercer icono que se llama Open Project. Entonces yo doy clic en Open Project y busco el programa que, que ocupo, ¿verdad? El que yo requiera y lo puedo abrir. Le puedo decir Open Project y el programa se abriría inmediatamente. Así de sencillo es. Repito, para abrir un proyecto que ya existe, hago clic en esta opción, uno, 2, tercer icono, el que dice Open Project, hago clic ahí y busco el proyecto. Yo tengo muchos proyectos, pero a ustedes les sabe aparecer uno o ninguno, ¿verdad? Y buscan el que requieren y le dicen Open Project y se va a abrir. Muy bien, entonces yo nada más le seleccionaría aquí y le diría Open Project y el proyecto abre. Abre inmediatamente, tiene que funcionar y me aparece la única clase que tengo definida fue el que hicimos la semana pasada. Si fuera el caso que no lo tienen y que hay que crearlo, pues eso es demasiado sencillo. Entonces ustedes vendrían aquí bueno, sería uno 2 segundo icono, el que se llama New Project, o puede ser File, New Project, es el mismo, cualquiera de los dos es lo mismo, New Project, seleccionan que sea un Java Application, una aplicación de Java, siguiente, Next, le ponen el nombre que ustedes requieren cumpliendo la regla de los nombres, sin espacios, sin símbolos, etcétera, ¿verdad? Aquí yo tengo que cambiarle el nombre porque yo ya lo tengo. Y cuando le digan finish, el proyecto se crea. Así de sencillo. No lo voy a crear porque yo ya lo tengo, pero si no lo tuvieran hecho, esa es la forma y también esa es la forma de abrir un proyecto que ya existe. Muy bien. Ok, recordemos que este archivo que yo estoy escribiendo lo podemos ver aquí en el árbol de jerarquía, lo podemos ver aquí en suma de dos números.java, es este el que estoy trabajando. Y habíamos escrito una salida de pantalla. Habíamos escrito una salida de pantalla que dice Colegio Técnico Don Bosco. Pero yo había propuesto entonces que íbamos a crear, íbamos a repetir la creación del programa con el que iniciamos el taller, que era suma de dos números en PCInt. Lo habíamos hecho en PCInt, hagámoslo, no duramos nada. Bueno, yo lo voy a hacer, ustedes no lo hagan. Ustedes busquen el archivo que ustedes escribieron o en el PDF de las instrucciones, ahí está el archivo también, este que voy a escribir yo. Entonces más o menos venía siendo así. Yo tenía un proceso principal y una función para calcular la suma. Una función para calcular la suma de dos números. Esa era la estructura de mi programa. Y el proceso
solamente para ser empático con Java, voy a ponerle de nombre main, porque el proceso principal en Java se llama main. Ok, entonces el proceso main va a ejecutar a la función calcular. Vamos a utilizar argumento vacío para cumplir las reglas de Java, para ir acostumbrándonos cómo se programa, Dios primero. Entonces vamos a empezar así. Tengo una sentencia que hemos estado usando de manera muy recurrente, que a mí en lo personal me gusta cómo funciona, que existe en PCInt, pero que no existe en Java. Y vean, yo voy a agregar comentarios a mi programa, pero ustedes los comentarios, si los quieren, los agregan, y si no quieren, pues no los agregan. Pero yo los voy a agregar. Este limpiar pantalla, ni lo busquen en internet. No se pongan a buscar ahí cómo borrar el panel de salida porque no existe. Limpiar pantalla no existe en Java. Lo hago como una aclaración. Ahora, voy a declarar tres variables para poder hacer la suma de dos números. Recordemos que una variable es para guardar el número, otra para guardar el segundo número y la última variable es para hacer la operación matemática. Entonces le voy a decir que voy a definir num1, num2 y total. Y vamos a usar valores enteros. Este es un ejemplo. Entonces vamos a usar valores enteros. Y aquí declaré tres variables. Todo esto ya lo dominamos. Esto es PCInt, lo dominamos. Voy a hacer una salida de pantalla. Voy a hacer una salida de pantalla y le voy a decir que al usuario que ingrese un número. Entonces le voy a poner escribir y le voy a decir ingrese un número. Estamos pidiendo un número al usuario con una salida de pantalla para que el usuario me regale un número que lo necesitamos para sumarlo con otro número. Voy a capturar ese dato, em, con, con la instrucción leer y lo guardo en la primera variable. Aquí no ha pasado nada que yo no sepa. Todo esto es de la primera clase cuando empezamos el taller y le voy a pedir al usuario otro número. Ok. Y vamos a capturarlo en la variable num2. Listo. Ya tengo los dos números. Voy a hacer la suma de ambos números dentro de la variable total y voy a decir que dentro del total vamos a sumar num1 más num2. ¿Verdad? Esto es pseudocódigo, esto para nada es código, es casi código, pero no es código. Y le voy a decir al usuario, el resultado le voy a decir escribir. El resultado es, y lo voy a encadenar, ¿se acuerdan de que en, en, en PCInt se encadena con comas? El resultado es coma la variable total. Esto lo vimos en la primera clase, esto aquí no hay nada nuevo. Voy a poner una pausa, voy a pausar con esperar tecla. Pero ustedes van a ver ahora que lo hagamos en Java, que esperar tecla no es necesario en Java. No es necesario en Java declarar que el programa se detenga, lo va a hacer nativo, de una manera nativa. Y finalmente mi programa va a terminar volviendo a calcular, mira, aquí era así, volviendo a calcular y repitiendo todo el proceso. Listo. Entonces aquí tengo yo el pseudocódigo que le pide dos números al usuario, los suma y muestra el resultado en pantalla. ¿Ok? Entonces,
Em, ahí estamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a programar esto mismo, lo vamos a programar en Java y lo que vamos a hacer es traducir cada línea al lenguaje Java, pero ocupamos ver algo primero, un tema muy importante, introductorio del día de hoy, que es el tema de objetos. Ok, veamos. Objetos. Vamos a tomar nota de este concepto tan interesante y tan importante porque Java es un lenguaje orientado a objetos. Vamos a empezar apuntando eso. Java es un lenguaje orientado a objetos. Ok. Java es un lenguaje orientado a objetos. Un objeto, vamos a decir acá, un objeto es una unidad dentro de un programa. Que tiene un estado, que tiene un estado y un comportamiento. Es decir, tiene una serie de datos y tareas almacenadas con los que realiza sus tareas en tiempo de ejecución. Ok, suena como muy científico, pero no lo es. ¿Qué es un objeto? Bueno, pues nosotros sabemos lo que es un objeto, son cosas del mundo real que funcionan. Un lapicero es un objeto, un cuaderno es un objeto, una pizarra es un objeto, un automóvil es un objeto. Nosotros vivimos rodeados de incontables objetos. En programación también. En una ventana de un programa, un botón es un objeto. Una casilla de texto es un objeto. La ventana como tal es un objeto también. Las acciones que realiza son objetos, también son objetos. Entonces, un objeto podemos definir en palabras más sencillas, en palabras más simples, podemos decir que un objeto en programación es todo elemento visible o invisible para el usuario, ¿verdad? Que puede realizar una tarea. Una tarea. Ejemplos. Botones, cajas de texto, imágenes. ¿Qué más podemos mencionar? Acciones, por ejemplo, guardar un dato en una variable.
y muchos otros son objetos. Entonces, cuando nosotros realizamos un programa orientado a objetos, es muy sencillo y van a ver conforme lo vayamos realizando, porque uno directamente se comunica con el objeto. En lugar de hacer un examen, un programa estructurado que va recorriendo línea por línea en un solo archivo, en un programa orientado a objetos, vamos y programamos únicamente el objeto y le decimos qué tiene que hacer al mismísimo objeto. Y el objeto va a cumplir su función en relación a las demás funciones que están realizando los otros objetos. Es como por decir un ejemplo, sería como imaginarnos que el programa es un carro, un automóvil, y el automóvil está compuesto por diferentes objetos que podrían ser los asientos para que los pasajeros se sienten, el volante para llevar la dirección del carro, las llantas para que el carro se movilice, las marchas para poder hacer los cambios de los tiempos del vehículo, el motor y todos esos objetos en conjunto hacen que el automóvil cumpla la función de ir y venir por las carreteras. Los programas funcionan de la misma manera, están compuestos por muchos objetos. Entonces, eso es un objeto. Nos interesa mucho porque hoy vamos a declarar nuestro primer objeto en un programa. Y van a ver que es muy sencillo esto. Muy bien, ahora vamos para Java y vamos a traducir, vamos a traducir este programa al lenguaje Java. Este mismo EPCIN lo vamos a traducir al lenguaje Java y utilizando lo que ya sabemos más lo que vamos a ir aprendiendo de Java. Entonces veamos. Ok, borremos esta línea. Borremos esta línea. Ahora es importante, voy a resumir algo que habíamos hablado la semana anterior. El paquete es la carpeta donde se encuentra es la carpeta donde se encuentra el archivo de Java. En este momento la carpeta se llama sumado números. La clase es el archivo, la clase es el archivo que se está guardando en la computadora extensión .java. Es el archivo que está en la computadora. El archivo inicia y termina entre llave y llave. Ok, aquí empieza y aquí termina el archivo y nada debería estar fuera de ese archivo. Dentro de la clase encontramos el proceso principal que recibe el nombre main. Entonces tenemos que public static void main string args, así de largo, no importa, ni siquiera lo escribimos, ya NetBeans nos lo dio escrito. Esto es equivalente a esto de aquí, al proceso principal, de, de NetBeans. Entonces, public static void dentro de la clase principal sería esto que está aquí. Y resulta también que aquí tenemos una función que se llama calcular y esto en Java se hace muy sencillo. Yo simplemente escribo public otra vez, public static void y el nombre calcular. Bueno, le puedo poner cualquier nombre siempre y cuando cumpla las reglas de los nombres con argumento vacío y entre llaves el, las instrucciones que vamos a dar. Entonces, este sería el proceso principal, que es este de aquí. Y este sería la función
Las funciones se declaran de esta manera. Public static void sería el equivalente de función y en vez de poner fin función, cierro con llave y abro con llave. Las instrucciones van aquí. Entonces este sería equivalente, entonces así sería, ese es equivalente a este y este es equivalente a este. Vean que le puse el mismo nombre para que ustedes no se pierdan, main. Si yo quiero ejecutar a la función calcular, muy sencillo, simplemente escribo calcular, que es el nombre de la función, abro y cierro paréntesis, punto y coma. Vean que aquí Java sí me exige el uso de paréntesis, en caso contrario me da error. Ok, ya aquí se estamos respetando eso. Entonces, esto de aquí es equivalente a esto de aquí. Muy bien. Y vamos a continuar. Vamos a empezar desde el principio. Vamos a primero a importar una librería. Y esto, las librerías. Ok, las librerías son funciones preprogramadas por otros desarrolladores que nos evitan crear nuestro programa desde cero. Son libraries, bibliotecas, realmente son, la traducción sería bibliotecas, donde hay funciones y tareas ya preprogramadas. Y hay una que nosotros hemos usado constantemente en PCInt, pero que en Java hay que declararla, que sería el tomar datos ingresados por el teclado, tomarlos y guardarlos dentro de una variable. Entonces, para esto vamos a ocupar la biblioteca Scanner y para poder importar una biblioteca a nuestro programa vamos a utilizar la, la sentencia import seguido por el nombre de la biblioteca que queremos utilizar. Y nosotros vamos a utilizar una que se llama Scanner y que se encuentra dentro de la categoría Java, utilerías de Java, Scanner. Y sería así, java.util, esto es una ruta, punto scanner con mayúscula y doble N. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy importando. Voy a aprovechar para comentar cada línea, ustedes no se pierdan. Esta primera línea sería la carpeta del proyecto. Esto no existe en NetBeans. En PCI no existe esto. Esto no se declara, en Java sí. Ok. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Import java.util.scanner. Ok, estoy importando las funciones para capturar datos ingresados por el teclado. Del teclado. Ok. Dice, public class. ¿Qué es esto? El archivo. El archivo donde se están escribiendo las instrucciones. Es el archivo .java. Esto indica public class, que es un archivo. Y aquí tenemos public static void main. ¿Esto qué es? El proceso único en cada clase. El proceso principal. Y aquí, ¿qué estamos haciendo? Ejecutando la función calcular. Se ejecuta la función calcular. ¿Verdad? Ahí vamos. ¿Y esto qué sería? Ah, esto es la función calcular. ¿Verdad?
estamos traduciendo de PCInt a Java. Muy bien. Ahora, limpiar pantalla, ni nos compliquemos, no existe. Pero vamos a declarar un objeto que va a cumplir una tarea muy importante. Voy a explicarla utilizando Paint. Voy a explicar esto utilizando Paint para entenderlo, la misión tan importante del objeto que vamos a crear. Vean ustedes, voy a utilizar esta herramienta para ilustrar el proceso que vamos a hacer, que para nosotros ha sido muy natural en pseudocódigo PCInt, pero que en Java es más estructurado. Vean. Entonces vamos a imaginarnos que vamos a hacer el proceso de guardar un dato en una variable. Nosotros sabemos que las variables se almacenan en la memoria RAM de la computadora, entonces vamos a colocar este dibujo que es un dibujo de una memoria RAM. Y sabemos que el usuario ingresa los datos por medio del uso del teclado. Entonces vamos a colocar el dibujo de un teclado para imaginar que el usuario va a ingresar datos por medio del teclado. Entonces tenemos que el usuario cuenta con un teclado por el cual él va a ingresar datos. ¿Dónde? Ok, lo vamos a ingresar en una variable. Y nosotros sabemos que una variable es un espacio reservado en la memoria. Por ejemplo, que yo tengo reservado. Yo reservé un campito en la memoria RAM. Yo reservé un campito y a ese campo le puse por nombre num y yo reservé ese campo de tipo entero. Puede haber sido cualquier tipo, pero yo lo hice de tipo entero y que se llama num, ¿verdad? Entonces, así que yo declaré este campo y se guardó ese espacio. Resulta entonces que en ese espacio el usuario va a escribir en el teclado y lo que él escriba en el teclado de tipo número entero se va a guardar en la variable num. Pero en PCInt, cuando el usuario eh, digita un número, el proceso está automatizado. Por ejemplo, el usuario escribe 8 y este número inmediatamente a nosotros nos parece que es muy lógico que lo haga, pero él ya se guarda en la variable sin más intermediarios. Se guarda en la variable y punto. Pero realmente el proceso es más complejo. En Java es así. En Java es así. Necesitamos un objeto. Necesitamos crear un objeto que haga el trabajo de tomar el dato ingresado por el teclado y colocarlo dentro de la variable. Vamos a imaginarnos que ese objeto que el usuario no ve es totalmente invisible para el usuario. Vamos a imaginarnos que ese objeto es un robot, solo para usar la imaginación. Vamos a imaginarlo, no lo es, pero lo vamos a imaginar así para visualizar qué es lo que está pasando. Vamos a imaginar que ese objeto es un robot, el que captura los datos. Estoy dibujando un robot, tal vez algunos de ustedes digan, no, pero es que eso no es un robot. Pero yo digo que si usan la imaginación, sí es un robot. Entonces, estoy creando un dibujito para representar el evento que hace el objeto que toma los datos ingresados por el usuario, y
los coloca dentro de la variable. Es necesario el uso de un objeto que haga ese trabajo. Si no tenemos el objeto que haga el trabajo no se va a hacer. Ok, entonces tenemos un robot aquí listo para hacer el trabajo por nosotros. Y ustedes dirían en este momento, qué chiva, que dibuja el profe, increíble. Qué manera de dibujar el profe. Entonces aquí tenemos entonces, muy grande, muy ojo, un objeto creado y yo a este objeto le voy a poner un nombre, cualquier nombre sirve. Yo le voy a poner que este objeto se llama robot. Es un robot chiquitito y si es un robot chiquitito le voy a poner robotito. Cualquier nombre es un objeto, al objeto se le facilita un nombre. Entonces, ¿cuál es el trabajo de este objeto? Que se llama robotito. Cuando nosotros creamos un objeto que captura datos ingresados por el usuario, este objeto lo que va a hacer es que va a tomar el dato ingresado por el usuario, lo va a tomar y lo va a colocar dentro, lo va a colocar dentro de la variable. Él va a tomar el dato ingresado por el usuario y lo va a colocar dentro de la variable, ¿verdad? Entonces básicamente ese es el funcionamiento del, del objeto de tipo escáner, ¿verdad? Tomar el dato ingresado por el usuario, tomar el dato ingresado por el usuario y colocarlo dentro de la variable. Ese sería el resultado, ¿verdad? Entonces, como tenemos un objeto de, del tipo escáner, entonces él toma el dato y lo coloca en la variable. Es el trabajo que él hace. Entonces podemos decir, ¿verdad? Que para que nos imaginemos que entonces es un objeto de tipo escáner, ¿verdad? Es un objeto de tipo escáner ya que este es un objeto de tipo escáner para capturar datos ingresados por medio del teclado. Ok, entonces es un objeto de tipo escáner para capturar datos ingresados por medio del teclado, ¿verdad? Cómo puedo yo crear este objeto? ¿Cómo yo puedo crear este objeto? Este objeto que hace ese trabajo, ¿cómo lo puedo crear yo en, en Java? Muy fácil. Entonces vamos a tomar nota de esto que es objeto. Vamos a tomar nota y vamos a decir para crear un objeto de tipo escáner, se hace de la siguiente manera. Escáner, nombre del objeto. Cualquier nombre sirve siempre y cuando cumpla la regla de los nombres. Es igual a new scanner system.in entre paréntesis redondo, así.
Ok, esta S mayúscula, esta S también, esta S también. Ok, system.in, ¿por qué in? Porque es entrada de datos, ¿verdad? Punto y coma. Mediante esta sentencia se crea un objeto de tipo escáner que es capaz, voy a ponerlo eso, vale la pena ponerlo. Mediante la sentencia anterior se crea un objeto de tipo escáner para capturar los datos ingresados por el teclado y guardarlos en la memoria RAM. RAM. Ok, esta es la sentencia. Siempre es la misma. ¿Qué es lo que cambia? Esto que está aquí. El nombre del objeto. Y para capturar datos en un programa, pues de ahí no tenemos que crear un montón de objetos. Con uno que tengamos, ya podemos capturar todos los datos que queramos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora en mi programa? Esto no existe en PCInt, el uso de objetos en PCInt no existe. Eso es propio del lenguaje orientado a objetos y en Java se hace de la siguiente manera. Ahora aquí ya hice esto. Esto lo hice. Ok. Voy a crear el objeto de la clase scanner, como ya vimos. Entonces voy a poner scanner, nombre del objeto, el que se me ocurra, robotito por ejemplo, es igual a new scanner, system.in, system respetando el uso de mayúsculas y minúsculas. Así, ok. Creé un objeto, creé un objeto de la clase de tipo escáner. Ok, ok, ahí estamos. Ahora, necesito crear tres variables. Una que se llama num1, num2 y otra que se llama total de tipo entero. Esto es muy fácil en Java. Entonces yo voy a decir, ahora voy a traducir esta línea. Vamos a traducirla acá y es muy sencillo. Yo pongo int num1, num2 y listo, ¿verdad? Y listo. Ya tengo tres variables dignamente creadas. O sea, esta línea es equivalente a esta línea. Así se hace en PCInt, así se hace en Java. Muy bien, continuemos. Ahora ocupo decir, ingrese un número, ¿verdad? Escribir. Para hacer una salida de pantalla por medio del output panel, el output panel es este que está aquí. Este es el output panel, este. Para poder hacer una salida de pantalla por medio del output panel, la sentencia, esta sentencia, escribir, en Java se escribe, ya sabemos cómo. Lo hicimos la semana pasada. System.out.println seguido del mensaje que siempre irá entre paréntesis redondos y entre comillas. Y yo le voy a decir al usuario, ingrese un número. Así se piden, así se muestran mensajes en Java, ¿verdad? Esta línea es equivalente a esta línea. Muy bien. Quiero capturar el dato. Vean, este sería el ejemplo
del objeto que no se utiliza en PCInt, pero ahora ocupamos un objeto que me haga el mandado de ir a traer lo que el usuario ingresó por medio del teclado. Entonces, ¿dónde lo vamos a guardar? En la variable num1. En Java, esta línea se hace así. Pongo la variable donde voy a guardar el dato, que es igual a el objeto que va a ir a traer el dato que ingresó el usuario por medio del teclado. Yo ya lo creé, se llama robotito. Entonces yo voy a poner mi objeto, robotito, ¿verdad? Punto next int. Así como lo estoy escribiendo. Esto significaría próximo entero. Y con esto finalizo la sentencia. Entonces, esta línea es equivalente a esta línea. Es equivalente. Imagínense que yo aquí hubiera puesto leer en vez de robotito. Que yo hubiera puesto aquí leer. Entonces aquí yo le diría leer. Punto next int sería esto mismo. Pónganle el nombre que quieran. El objeto va a hacer su trabajo. Ir y tomar el dato y colocarlo dentro de la variable num1. Muy bien. Ok, ya tengo yo. Bueno, pero me gustaba más que se llamara robotito. Ok. Entonces ahora ya traduje estas dos líneas, serían equivalentes a estas dos líneas que tengo aquí, de pseudocódigo a código. Y ahora voy a pedirle de nuevo otro número al usuario, system.out.println .println println, ln significa line. Recuerden que es una L, hay mucha gente que pone una I, pero no es una I, ¿verdad? Ni una I mayúscula tampoco. Es una L, ni un 1 tampoco. Es una L. Println, ¿verdad? Y le digo que ingrese otro número. Estamos programando en Java el día de hoy. Ahora sí que esto se puso muy serio y más divertido. Y para capturarlo utilizo el mismo robot, el mismo objeto. Y le digo que num2 es igual a out.print ln. Perdón, me dispersé. Num2 es igual a robotito.nextInt. Listo. Entonces, esta de aquí es equivalente a esta de acá. Ya tengo los dos números. Ahora tengo que traducir esta línea. Entonces esto es muy fácil, es exactamente igual. Yo pongo total es igual a num1 más num2. ¿Ok? Y vamos a darle el mensaje al usuario. Vamos a darle al usuario el mensaje de cuánto es la suma de los dos números y le voy a poner system.out.print ln. Y vean qué interesante, entre comillas, toda cadena de caracteres siempre va entre comillas. Voy a poner el resultado es, ¿verdad? Ahora, ¿se acuerdan que el encadenador aquí es una coma entre cadenas y variables? El encadenador en Java es el símbolo más, el símbolo de suma. Entonces yo pongo más total, va a encadenar igual. Va a encadenar la cadena con la variable. En vez de la coma, en Java se utiliza el símbolo más. Y ahora, listo, todo bien. Y me falta entonces esta línea, que es volver a calcular otra vez y volver a ejecutar la función calcular. Y entonces le voy a decir calcular y todo bien. ¿Ok? Entonces,
ahí estaría mi programa que he tomado del pseudocódigo Java al código, del pseudocódigo PCInt al código Java, ¿verdad? Ok, voy a guardar mi programa, ya lo guardé y ahora lo quiero ejecutar para ver cómo funciona. Si lo hice bien, todo bien, si lo hice mal, todo mal. Entonces desde aquí, desde el botón Run Project, hago clic y vean que el programa está ejecutando aquí, en esta parte inferior. Se está ejecutando el programa y me dice ingrese un número. Me dice ingrese un número. Y yo le voy a decir, ok, un número 98. Enter. Y me pide otro número. Recuerden, el limpiar pantalla no existe. Olvidémonos de eso, ni siquiera existe. Voy a poner otro 98. Enter. Y él me dice, el resultado es 196 y me pide y se repite el proceso porque yo lo programé así. Ouch, perdón. Ahí cometí un error. Metí un dato inesperado. Aquí puse un más. Entonces, como entró un carácter inválido y no tengo nada para manejo de errores, boté el programa solo con eso. Ok, ejecutémoslo otra vez. Perdón. Después vamos a trabajar en la próxima clase. Vamos a trabajar manejo de excepciones. Es que en vez de presionar el enter, presioné el más. Y ahí está. 30. Y ahí puedo seguir yo haciendo sumas. Y él me va a ir dando los resultados. Ven qué cosa más maravillosa. Ahí estaría. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ok, vamos a descargar el PDF que está disponible en el cotidiano de hoy y vamos a dar una repasada, que es básicamente lo que yo acabo de explicar. Y vamos a realizar los programas descritos en el PDF. Vean que en el PDF cada programa, viene cada programa en PCInt y luego en Java. Ok, vamos a empezar por ahí. Y ahí tenemos un par de ejemplos para realizar y entregar como cotidiano. Y además, el cotidiano va a solicitar también que con lo que aprendimos de Java, no solo realicen el programa suma dos números y num mayor igual. Esos dos programas también vamos a hacer calculadora. Vamos a hacer el programa calculadora en Java. Un programa que suma, resta, multiplica y divide en Java. Entonces vamos a trabajar ahora sí de pseudocódigo a código Java. Suerte a todos. Muchas gracias por la atención.